Howard Phillips Lovecraft, como muchos saben, fue un escritor norteamericano que vivió a principios del siglo pasado. De familia aristocrática venida menos, el joven erudito desde su más tierna infancia navegó en compañía de su abuelo y su gran biblioteca por el bello mundo de la literatura. Con grandes inclinaciones hacia la prosa gótica, sus primeros cuentos, escritos en su adolescencia y adultez temprana, eran un copia y pega de los estilos de Edgar Allan Poe. Sin embargo, una vez pudo desligarse de su maestro, construyó un tipo de narrativa e historias únicas en su momento, mundos de puro horror cósmico donde el ser humano no es más que una hormiga en el camino de seres indecibles e infinitamente superiores, criaturas milenarias, creadoras del tiempo y el espacio, capaces de provocarnos las más terribles pesadillas. Con el paso del tiempo, Lovecraft fue perfeccionando su estilo, alejándose cada vez más y más de la influencia de Poe y adentrándose en un universo propio en el que él habitaba en sus más profundos sueños, un universo donde la insignificancia del ser humano se enfrenta a lo desconocido. Las historias de Lovecraft no solo exploran el terror a lo desconocido, sino que también presentan una visión nihilista del universo, donde la humanidad no tiene un papel central y donde los dioses antiguos y las deidades cósmicas gobiernan con una indiferencia absoluta hacia nuestra pobre existencia. Pero, ¿por qué este cambio de paradigma fue tan importante? Bueno, primero hay que entender el contexto literario de la época. Los principales antagonistas en la novela de horror eran vampiros, hombres lobos y fantasmas, seres macabros, claro, pero que no dejaban de ser representaciones humanas o, en todo caso, bestias semejantes. Lovecraft, en cambio, introdujo el concepto del horror cósmico, un tipo de miedo que va más allá de lo sobrenatural y las leyendas tradicionales, para centrarse en lo desconocido y lo incognoscible. En lugar de monstruos clásicos como los mencionados vampiros y fantasmas, creó entidades alienígenas y deidades antiguas que personificaban la insignificancia del ser humano en el vasto universo. Rompió con las convenciones del horror de su época, introduciendo conceptos y estilos que redefinieron al género, o, al menos, dentro de su pequeño círculo de fanáticos, ya que, si bien hoy en día hay una gran base de lectores de la literatura lovecraftiana, en su momento pasó totalmente desapercibido. Sus relatos eran publicados en revistas de mala calaña entre los escritores serios, denominadas como ficción extraña o pulp fiction. Sin embargo, sí que llamó la atención de diversos autores, como August Derleth, Robert E. Howard o Frank Belknap Knoll. Todos ellos tuvieron sus éxitos, pero en conjunto conformaron lo que se llamó Círculo de Lovecraft. A través de sus relatos, Lovecraft construyó lo que se conoce como el Círculo de Lovecraft o Mitos de Cthulhu, un conjunto de historias y criaturas interrelacionadas que se desarrollan en un universo compartido, es decir, un universo en donde diferentes seres conviven bajo una misma mitología. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la naturaleza, la materia y el orden cósmico. La llamada de Cthulhu es uno de los relatos más emblemáticos de Howard Phillips Lovecraft. Escritos en 1926 y publicado por primera vez en la revista Weird Tales en 1928, la historia introduce a Cthulhu, una entidad colosal con una apariencia descrita como un híbrido entre un pulpo, un dragón y un ser humano. Con una cabeza llena de tentáculos y un cuerpo gigantesco, Cthulhu es uno de los primordiales, seres antiguos que llegaron a la Tierra desde los rincones más remotos y oscuros del cosmos. Su culto se extiende por todo el mundo. La historia está estructurada en tres partes y es narrada por Francis Wayland Thurston, quien descubre una serie de documentos pertenecientes a su difunto tío, el profesor Angel. Estos documentos revelan una investigación sobre un extraño culto que adora a una entidad cósmica llamada, como no, Cthulhu. A medida que Thurston revisa estos documentos, descubre que Cthulhu es una criatura antigua, dormida en las profundidades del Océano Pacífico en la ciudad sumergida de R'lyeh, y que su despertar traería una catástrofe inimaginable para la humanidad.
La llamada de Cthulhu es un excelente ejemplo del concepto de horror cósmico que Lovecraft desarrolló, ya que en el relato explora temas como el miedo a lo desconocido, la debilidad humana, las influencias raciales y culturales que permeaban el pensamiento de la época y, por sobre todas las cosas, la insignificancia del ser humano en comparación con fuerzas antiguas y poderosas que escapan a nuestra comprensión. Cthulhu no es un simple monstruo, es una manifestación, una representación de lo incognoscible y lo indiferente del universo hacia la humanidad. El color vino del espacio exterior y cayó sobre la tierra, cubriendo todo a su paso. Era un color que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes, un color que no estaba en el espectro de luz visible. Era como si el propio espacio se hubiera vuelto visible y estuviera cubriendo la tierra a su paso. El color que cayó del cielo es una historia corta escrita por Lovecraft en 1927 y publicada en la revista Weird Tales. La narrativa se desarrolla en un pueblo rural en Arkham, Massachusetts, donde un meteorito cae del cielo y libera un misterioso color que altera la realidad y la percepción de los habitantes. El relato está contado en primera persona, por un ingeniero encargado de hacer un estudio para edificar un embalse. Allí encuentra un área de terreno extraño denominada Erial Maldito, que es distinta a todas y le causa sensaciones muy poco agradables. Un anciano vecino del lugar le explica que el motivo del estado de esa parcela es que décadas atrás un meteorito se estrelló allí, cerca de la granja, liberando un ser extraño que se escondió en el fondo del pozo. Con el paso del tiempo, a medida que ese ser de color extraño se extendía, los personajes experimentaron cambios físicos y mentales que desafían la comprensión humana. Las plantas y los árboles primero y los animales después empiezan a sufrir mutaciones y cambios de color y olores desagradables, en un proceso que acaba afectando a la familia que habita la granja. Viéndose aislados de la sociedad en la que viven y sufriendo los devastadores efectos del envenenamiento, los miembros de la familia enferman y enloquecen hasta perecer. El color es una representación de algo completamente ajeno y desconocido. La historia cuestiona la capacidad de la ciencia y la razón para explicar y controlar los fenómenos naturales. Pone de manifiesto la fragilidad de la vida humana ante posibles eventos cósmicos en los cuales no tenemos control ni participación, más que ser consumidos o destruidos. Se explora la idea de que hay fuerzas más allá de la comprensión humana que pueden alterar la realidad y provocar un sentido de horror y desconcierto a punto tal de perder por completo la identidad. Los temas que desarrolló siguen siendo poderosos en la actualidad. En un mundo donde los avances científicos y tecnológicos nos acercan cada vez más a descubrir los misterios del universo, las preguntas y miedos que Lovecraft planteó siguen resonando en la mente de la sociedad. Y en fin, eso era todo lo que tenía para decir acerca de Lovecraft. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, estaría bueno que me dejen un like. Y ojalá volver a tener la oportunidad de hablar con todos ustedes. Hasta pronto.